Entonces, vamos a empezar con este tema. Vamos a ver algunas consideraciones sobre las vacunas. Y pues lo primero que hay que comprender es que no todas las vacunas se administran de la misma forma. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, ¿qué son las vacunas? También llamadas inmunobiológicos, y nos dice que son productos para inmunizar eh, a la población, tienen un efecto sobre el sistema inmunológico con capacidad de generar una respuesta por el organismo contra un agente específico. Incluyen vacunas, toxoides y preparados que contengan anticuerpos de origen humano o animal, tales como inmunoglobulinas, IgEs, y antitoxinas. Entonces, hay unas que son vacunas, ¿ya? Están los toxoides. ¿Qué son los toxoides? Son toxinas que producen algunas bacterias. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo más conocido es lo del tétanos. La vacuna contra el tétanos, también llamada antitetánica, realmente no te están aplicando la misma bacteria, como mucha gente cree. La mayoría de la gente piensa que todas las vacunas son simplemente el mismo bicho, ¿sí? En el caso del toxoide tetánico, no. La vacuna contra el tétanos, realmente lo que te están aplicando es la toxina que produce la bacteria. Resulta que esa bacteria produce una toxina, ¿sí? Y en la vacuna lo que hacen es aplicarte esa toxina o toxoide para que el cuerpo reaccione, produzca una reacción alérgica, una reacción inmunológica contra dicha toxina. ¿Ya? En caso de que si te vuelves a exponer contra, ahora sí, la bacteria real, el cuerpo inmediatamente va a atacar a esa bacteria que está produciendo esa toxina, ¿sí? Eso es un toxoide. Obviamente hay vacunas que sí son el mismo virus o la misma bacteria muertos, ¿ya? Te inyectan la bacteria muerta para que el cuerpo la reconozca como un cuerpo extraño, la ataque, y de esa forma los linfocitos hacen el proceso de memoria y reconocen a la bacteria la próxima vez que se encuentre. Ahora, ¿qué pasa con los virus? Los virus no se los puede matar, ¿cierto? Porque no son seres vivos, ya lo he dicho varias veces antes. Entonces, en el caso de los virus, lo que se hace es inactivarlos para que dicho virus no se pueda reproducir. O dos, mutilan el virus, le quitan sus proteínas y te inyectan las proteínas del virus para que el cuerpo reaccione. En el caso del COVID, pues hemos visto que hay diferentes vacunas contra el COVID. Uy, ahí arriba. Hay diferentes vacunas contra el COVID, ¿sí? Y hoy en día se está mencionando mucho las de ARN mensajero, que son las vacunas que más están atacando estos grupos de personas antivacunas, diciendo que eso de ARN mensajero, que eso es modificar el gen humano y etcétera, etcétera, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace las vacunas de ARN mensajero? O sea, realmente lo que están haciendo es coger otro virus, el virus del resfriado, un adenovirus, lo inactivan para que obviamente no produzca la enfermedad, el resfriado, y le agregan alrededor de él las proteínas que tiene el virus del COVID. Eso es lo que están haciendo las vacunas de ARN mensajero, ¿ya? Obviamente el virus este va a intentar replicarse porque es un virus, ¿ya? Y
va a mandar de ARN mensajero para replicar la proteína que tiene el virus del COVID, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacen esas vacunas de ARN mensajero, ¿sí? Tomar un virus, el del resfriado, y simplemente agregarle proteínas que tiene el virus del COVID. ¿Para qué? Para que el cuerpo reaccione a esas proteínas. Las toma como un cuerpo extraño, ¿sí? Y le agrega eh, antígenos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo. Bueno, sigamos. Es una suspensión de microorganismos vivos, inactivados o muertos. Eso en el caso de las vacunas vivas, ¿sí? En las vacunas vivas se dice que el microorganismo está vivo. En las vacunas muertas se dice que el virus está muerto o inactivado. También pueden haber fracciones de los mismos o partículas proteicas, como en el caso de las vacunas del COVID. Son partículas proteicas que al ser administradas inducen una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. Los toxoides, miren acá, son toxinas modificadas de origen bacteriano que han perdido su capacidad patogénica para producir la enfermedad, pero conservan su poder antigénico para inducir respuesta inmunológica. Entonces, son las toxinas de la misma bacteria, pero ligeramente modificadas para que se la reconozca como un cuerpo extraño, pero no produzca daño a nosotros. Y siguen siendo, a pesar de que se considera otra categoría, en la práctica se le sigue llamando vacuna a los toxoides. Las inmunoglobulinas, estas se usan mucho en ciertas enfermedades, dice, son macromoléculas generadas por el sistema inmunológico como respuesta a la presencia de un antígeno o un elemento extraño. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, de las transfusiones de sangre? Cuando hablamos de transfusiones de sangre, yo les decía que los glóbulos rojos tienen ciertos antígenos en su membrana celular y cuando se encuentra un glóbulo rojo de un tipo de sangre diferente, el cuerpo le pega anticuerpos que se le pegan a sus membranas celulares e inmediatamente los glóbulos blancos la van a atacar, lo van a destruir. Entonces dice acá, para fines terapéuticos pueden obtenerse por el fraccionamiento de grandes cantidades de anticuerpos humanos. Se utilizan como terapia de mantenimiento para algunas inmunodeficiencias o para la inmunización pasiva tras el riesgo de exposición a enfermedades en circunstancias muy especiales, dado los riesgos de la composición entraña. Entonces, estas inmunoglobulinas se usan más que todo en pacientes inmunodeficientes, es decir, que tienen sus defensas bajas y de hecho, en la naturaleza, eh, las primeras inmunoglobulinas que nosotros recibimos, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, los recién nacidos tienen un sistema inmunológico muy débil, ¿sí? Y una de las primeras inmunoglobulinas que nosotros recibimos, la recibimos a través de nuestras madres, a través de la leche materna. Por eso es tan importante el tema de la lactancia materna, ¿sí? Porque es que el recién nacido va a adquirir esas primeras defensas de la leche materna.
Bueno, miremos acá, dice inmunoglobulina específica hiperinmune. Dice, es una preparación especial de inmunoglobulinas obtenidas de plasma donante preseleccionados por tener niveles de anticuerpos contra enfermedades específicas. Es decir, se toma una muestra de sangre de algún donante que tenga inmunoglobulinas contra una enfermedad por la que está pasando el receptor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que le ha dado hepatitis B, pero su sistema inmunológico está muy débil y no hay tiempo para aplicarle una vacuna porque ya tiene la enfermedad, ya la está desarrollando. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese paciente? Se le pueden aplicar inmunoglobulinas de un donante, es decir, de una persona que done sangre justo después de haber terminado de pasar por la enfermedad de hepatitis B, ¿sí? Entonces, paciente acaba de superar la hepatitis B o ya está vacunado contra la hepatitis B y simplemente se le transfunde por el plasma estas inmunoglobulinas específicas contra la hepatitis B. Entonces, acá también lo dice al final, se utilizan en circunstancias especiales para la inmunización pasiva. Antitoxinas son soluciones de anticuerpos obtenidos del suero de animales inmunizados con antígenos específicos que se utilizan para la inmunización pasiva o para el tratamiento. Entonces, creo que esto de la antitoxina se usa contra los venenos de serpientes, si mal lo recuerdo. Más o menos así es como se consigue el antídoto contra las picaduras de serpiente. ¿Sí? Le inyectan a los caballos el veneno de serpiente. Los caballos, ya sea por términos de evolución o, ¿sí? o de adaptación, ellos tienen más resistencia a este veneno que nosotros. Entonces lo que se hace es administrarle el veneno de serpiente a los caballos, dejar que sus cuerpos desarrollen inmunoglobulinas contra el veneno de serpiente y después simplemente se toman muestras de sangre de ese caballo con las inmunoglobulinas que ha desarrollado y a partir de ahí se desarrollan los antídotos contra el veneno de serpiente. ¿Sí? Pero esto ya no son vacunas como tal, ¿no? Esto ya son más que vacunas, son antídotos. Bueno, clasificación de las vacunas. Entonces, básicamente podemos clasificarlas según la forma de obtenerlas o su composición. Entonces, tenemos vacunas vivas y vacunas muertas. Y esa es la clasificación que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Si son vivas o muertas. ¿Por qué? Porque cuando son vacunas vivas, tienen más riesgos, más efectos adversos y más probabilidad de que pronto se desarrolle la enfermedad en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, un paciente con SIDA. Un paciente con SIDA, si se le aplica una vacuna viva, es posible que le termine desarrollando la enfermedad. ¿Sí? Ese es el riesgo de las vacunas vivas. Y por eso ahí lo pone entre paréntesis, son replicativas, es decir, el bicho está vivo y hay una probabilidad de que sí se multiplique, se replique. ¿Ya? Por eso hay el riesgo de que produzca la enfermedad. Y las vacunas muertas o inactivadas, muertas en el caso de las bacterias, inactivadas en el caso de los virus, es donde no se puede replicar, no puede reproducir, por lo tanto no puede producir la enfermedad. Entonces, por lo tanto, con las vacunas muertas no hay riesgo de que produzca la enfermedad y por lo tanto son más seguras y más, sí, más seguras para una persona que esté inmunosuprimida o inmunodeprimida. ¿Sí? No hay riesgo de que le produzca la enfermedad a un paciente con VIH. ¿Ya? Según su composición, entonces está
las vacunas víricas y las vacunas bacterianas. ¿Hay vacunas para los hongos? No, no existen vacunas para enfermedades producidas por hongos. Ni tampoco hay vacunas para protozoarios. Nosotros aquí en Colombia tuvimos un médico llamado Manuel Elkin Patarroyo, que estuvo muchos años intentando crear una vacuna contra la malaria. Les recuerdo que la malaria es una enfermedad producida por un protozoario, ¿sí? Él se camufla, se esconde, eh, se mete dentro de los glóbulos rojos, se multiplica dentro de los glóbulos rojos, revienta el glóbulo rojo hinchado de protozoarios y van y buscan y atacan a otro glóbulo rojo. Es decir, va matando poco a poco los glóbulos rojos. Por lo tanto, es una enfermedad que produce anemia, ¿sí? Recuerden que cuando se mueren los glóbulos rojos o cuando hay una disminución del nivel de glóbulos rojos, se dice que la persona tiene anemia, ¿sí? Entonces, esta enfermedad pasa así, escondida, haciendo pasar como que fuera una anemia, ¿sí? Pero en realidad es un parásito que está en tu sangre y se está aprovechando de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, este médico intentó crear una vacuna contra eso y creo que lo máximo que logró llegar es que la vacuna te protegiera como por 3 semanas, pero pues ¿para qué nos sirve una vacuna que nos va a proteger por 3 semanas? No tiene sentido, ¿cierto? Comercialmente no tendría ninguna utilidad. Entonces, no, realmente nunca lo pudo lograr. Ya han pasado más de 20, 25 años el tipo intentando crear la vacuna y realmente no se ha logrado. Entonces, no existen vacunas ni contra parásitos, ni contra protozoarios, ni contra hongos. Solo existen vacunas para virus y para bacterias. Bueno, y eso que no en todos los casos, porque pues, habrán enfermedades víricas y bacterianas a las que sencillamente no se pueda crear una vacuna. Un ejemplo de esto es la enfermedad del VIH. Contra el virus del VIH no se puede crear vacuna. Y es un tema bastante interesante y la razón de por qué no ha sido posible crear una vacuna contra el VIH es porque el virus muta todo el tiempo, ¿no? Es un virus que está todo el tiempo mutando, cambia su estructura eh, y eso hace muy difícil que se pueda crear una vacuna contra este virus, ¿sí? Por eso es que ahora que el virus del COVID ha mutado y se habla de variante Delta, variante Gamma, variante Alfa, ¿cierto? Todavía se está mirando qué tan probable es que las vacunas nos protejan contra todas esas nuevas cepas que han salido de coronavirus. Bueno, las vacunas vivas nos dicen son derivadas directamente del agente que causa la enfermedad, el virus o bacteria. Estos virus o bacterias han perdido su virulencia, es decir, son atenuados o debilitados en el laboratorio. Con las vacunas vivas atenuadas, se usan pequeñas dosis de vacuna y hacen que se produzca una respuesta inmune. Y por ello, suele ser suficiente una sola dosis, salvo que se administre por vía oral. Vacunas vivas, entonces vemos que están, la mayoría son virales y hay una bacteriana que es la BCG. Les recuerdo que la BCG es la vacuna contra la tuberculosis que le dan a los niños. Virales, entonces tenemos la de la poliomielitis o polio oral, es lo mismo. La vacuna contra el sarampión, papeores rubiola, que esa es llamada, ¿cómo se la llama? La triple viral. ¿Han escuchado la triple viral? Esa es sarampión, paperas y rubiola, es la triple viral.
o también llamada, creo que en algunos lados le llaman MMR. Y la vacuna contra la fiebre amarilla también es una vacuna viva. Entonces, esas son las vacunas vivas. Vacunas muertas, entonces nos dicen, son vacunas producidas por el crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo que posteriormente se inactivan por medios físicos, químicos o genéticos. Estas vacunas no son vivas y por lo tanto no pueden replicar y por lo tanto tampoco pueden producir enfermedad, aún en personas con inmunosupresión o inmunocomprometidas. Ejemplos, entonces, de las virales tenemos la influenza, la poliomielitis. ¿Y por qué se repite de la polio? Porque la otra era oral, esta es polio intramuscular. Hepatitis B y la vacuna antirrábica, es decir, contra la enfermedad de la rabia. Bacterianas, está la tosferina, la difteria, el tétanos, el Haemophilus influenza, tipo B y el neumococo. ¿Qué significa el término vacunación? Entonces dice, en su origen, el término vacunación significó la inoculación del virus de la viruela de las reses para inmunizar contra la viruela humana. ¿Sí? La historia que les conté el día de ayer. Hoy en día se utiliza para referirse a la administración de cualquier inmunobiológico independientemente de que el receptor desarrolle la inmunidad. ¿Qué es inmunidad? Es el conjunto de factores humorales y celulares que protegen al organismo frente a la agresión por agentes infecciosos. Entonces tenemos inmunización activa e inmunización pasiva. Entonces dice acá, inmunización activa es mediante la administración de vacunas e inmunización pasiva mediante la administración de inmunoglobulinas específicas o a través de la leche materna, como ya lo mencioné antes. ¿Qué enfermedades podemos prevenir con las vacunas? Entonces está la meningitis tuberculosa, que es la BCG, la hepatitis B, la hepatitis A, que no la veo por aquí, difteria, tosferina y tétanos, que esa es la vacuna del DPT, hay 3 en una ahí, meningitis y otras causadas por Haemophilus influenza tipo B, poliomielitis, diarrea rotavirus, influenza estacional, sarampión, rubiola y parotiditis, es decir, la triple viral o SRP o MMR. La fiebre amarilla, la difteria y el tétanos, neumonías y meningitis por neumococo. ¿Cuál es la manera correcta de aplicar los biológicos? Entonces vamos a ver que hay diferentes vías de administración. Dice acá, es la forma de introducir un producto inmunobiológico al organismo, su elección es específica para cada inmunobiológico con el fin de evitar efectos indeseables, locales o sistémicos y para asegurar una máxima absorción y eficacia de la vacuna. Las vías de administración habitualmente usadas son la oral, intradérmica, la subcutánea y la intramuscular. Vía oral es la utilizada para administrar vacunas como la poliomielitis oral, el rotavirus, la antitífica y la de cólera oral. Se administran directamente en la boca, es decir, son gotas. Si el recipiente de la presentación de la vacuna es multidosis, se debe evitar todo contacto del mismo con la mucosa oral. Y miren acá una foto de ejemplo. Antipolio, dice ahí. La vía intradérmica consiste en la introducción dentro de la dermis del producto inmunobiológico que será absorbido de forma lenta y local. La aguja se inserta con el bisel hacia arriba y el ángulo de 15 grados. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de cómo se tomaban las muestras de sangre con una jeringa? Si se acuerdan, yo les decía siempre lo del bisel, ¿sí? ¿Qué era el bisel hacia arriba?
el pequeño agujero que hay en la jeringa, ¿cierto? En la aguja, ¿sí? Siempre debe ir apuntando hacia arriba. Esa regla persiste para todas las técnicas donde tú punciones con una aguja. Y en ángulo de 15 grados. La inyección ha de ser lenta y si es correcta aparece una pequeña ampolla o pápula en el sitio de la aplicación. La pápula desaparece de 10 a media hora, de 10 minutos a 30 minutos. Entonces, ¿cómo se ve la intradérmica? Se ve así. La aguja es mucho más pequeña que las que hemos visto, ¿no? Es una aguja muy pequeñita. Entonces, es como pellizcando la piel, ¿sí? No es ir profundo. Entonces, para yo lograr esto, tengo que dar un pequeño pellizco en la piel y la ampolla se va a ver más grande cuando yo le inyecte, ¿sí? Entonces, eh, por eso acá menciona, el ángulo debe ser de 15 grados. Claro, es que tiene que ir bien acostada la aguja, bien acostada, bien pegada a la piel. Ya ahorita que volvamos de la pausa, les muestro una imagen. ¿Listo? Entonces, nos quedan 2 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de las otras vías, ¿vale?